Durante siglos, el Génesis ha sido considerado solo un relato de los orígenes del mundo. Pero, ¿y si fuera mucho más? Un código ancestral que esconde secretos celestiales, civilizaciones perdidas y seres que desafían la comprensión humana. Hoy, te revelaremos lo que no te han contado. Prepárate para entrar en los misterios ocultos del Génesis. Desde la creación hasta el diluvio, desde el Edén hasta Babel, cada versículo esconde una clave, una revelación. Y si te quedas hasta el final, podrías descubrir una verdad que transformará tu forma de ver la Biblia para siempre. La Biblia comienza con una afirmación poderosa: en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Pero, ¿qué cielo? ¿Qué tierra? El término hebreo para cielos es chamayim, que algunos interpretan como aguas arriba. Y para tierra, aretz, que puede aludir tanto a lo físico como a lo simbólico. ¿Estamos hablando solo de materia o también de realidades invisibles? A través de los siglos, pensadores, rabinos, teólogos y místicos han intentado desentrañar lo que parece ser más que un simple relato. En las letras hebreas originales, algunos creen encontrar códigos, patrones numéricos y mensajes ocultos que apuntan a dimensiones espirituales. Por ejemplo, la palabra Bereshit no solo significa en el principio. En su descomposición, algunos estudiosos encuentran posibles referencias al Hijo, al sacrificio y al pacto. Todo, ya desde el primer versículo. El Génesis también plantea preguntas inquietantes: ¿existía algo antes de Adán? ¿Quiénes eran los hijos de Dios que descendieron a la tierra? ¿Por qué un ángel habría de rebelarse contra el Creador? En este viaje exploraremos teorías prohibidas, textos apócrifos y misterios milenarios que apuntan a una historia mucho más compleja de lo que nos han contado. Veremos cómo los relatos del Génesis se conectan con mitos antiguos, desde Sumeria hasta Egipto. Descubriremos paralelismos con los Anunnaki, los Nepilín y las guerras celestiales mencionadas por civilizaciones que ni siquiera tenían contacto entre ellas. Este video no busca imponer una doctrina. Busca hacerte pensar. Abrir los ojos. Cuestionar lo que se ha dado por hecho durante siglos. Y si estás listo para ir más allá de lo superficial, para mirar al Génesis con ojos nuevos, acompáñanos. Porque lo que vas a descubrir puede cambiarlo todo. La creación, más allá de lo literal. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Pero en hebreo, el texto original dice, Bereshit bara Elohim. Algunos estudiosos afirman que este pasaje puede esconder una referencia al Mesías. La palabra Bereshit ha sido objeto de decodificación en la Cábala hebrea y en el estudio de los códigos de la Torá. Algunos afirman que en sus letras hay una declaración críptica del plan divino: el Hijo será destruido por su propio pueblo, punto. Esto nos lleva a una idea inquietante: ¿estaba el sacrificio del Mesías codificado desde antes de la creación del mundo? Los 6 días de la creación han generado debate por siglos. El término hebreo, yom, puede significar un día de 24 horas o una era completa. En el contexto divino, el tiempo no fluye como para nosotros. Entonces, ¿estamos ante un relato literal o una descripción multidimensional? Algunos teólogos sugieren que los días representan fases de revelación espiritual, o niveles de creación que progresan desde lo invisible a lo visible, desde lo espiritual a lo material. Día 1, separación de la luz y las tinieblas. Pero el sol no fue creado hasta el día 4. ¿Qué luz fue esa? Algunos dicen que es la luz de la conciencia divina. Otros, que se trata de Cristo mismo, la luz verdadera que alumbra a todo hombre, punto. Día 2, separación de las aguas de arriba y las de abajo. Un relato meteorológico o una alusión a dimensiones separadas. Día 3, la tierra aparece. Y junto a ella, la vegetación. Pero el sol no existía aún. Entonces, ¿qué clase de energía alimentaba esa vida? Día 4, el sol, la luna y las estrellas. Los luminares, para señalar los tiempos. Aquí es donde algunos creen que se codifica el tiempo profético. Los ciclos de lunas y estaciones podrían contener patrones divinos. Día 5, la vida marina y las aves. Criaturas de 2 reinos. Algunos afirman que estos representan los seres interdimensionales, criaturas del agua, símbolo del misterio, y del aire, símbolo del mundo espiritual.
Día 6. Los animales terrestres y el hombre. Aquí se produce el clímax. Pero hay un detalle: hagamos al hombre a nuestra imagen. Plural. ¿A quién se refiere Dios? ¿Es un plural majestático? ¿Una conversación con el Hijo y el Espíritu? ¿O con otros seres celestiales? Génesis 1 y 2 presentan dos relatos aparentemente distintos de la creación del hombre. En el primero, se habla de la humanidad como un colectivo. En el segundo, de Adán como individuo. Algunos sugieren que esto alude a diferentes etapas de la humanidad. Otros, incluso, hablan de una humanidad preadámica. Y luego está la frase: la tierra estaba desordenada y vacía. En hebreo, tohu vavohu. Esta expresión también aparece en otros textos como descripción del juicio divino. ¿Y si lo que se describe no es el comienzo, sino un reinicio tras una catástrofe espiritual? Teorías como la brecha, Gap Theory, sugieren que entre Génesis 1:1 y 1:2 hubo una destrucción total. Una civilización antigua, posiblemente habitada por seres angelicales o incluso por una primera humanidad que cayó. Esto conecta con la idea de la caída de Lucifer. Isaías 14 y Ezequiel 28 describen a un ser lleno de esplendor que fue derribado por su orgullo. Se dice que estuvo en el Edén. ¿Pero cuándo? ¿Antes o después de Adán? Y si hubo una guerra en los cielos que afectó a la tierra, entonces el relato de la creación también podría ser visto como una reconstrucción. Una restauración de lo que fue corrompido. Hay quienes van más allá, proponiendo que el Génesis fue escrito con un lenguaje codificado, que no está diseñado solo para ser entendido literalmente, sino como un mapa espiritual y profético. En este marco, cada elemento tiene un significado doble, literal y simbólico. El agua, la luz, la separación, la multiplicación, todo apunta a procesos internos del alma humana, a niveles de conciencia y a batallas que se libran no solo en la historia, sino dentro de cada ser. Entonces, la pregunta ya no es solo cómo fue creado el universo, sino por qué fue escrito el Génesis de esta manera. ¿Para revelarnos algo? ¿Para proteger un conocimiento? ¿O para desafiar a futuras generaciones a buscar la verdad más allá de la superficie? Lo que está claro es que la creación es mucho más que el inicio de la materia. Es el comienzo de un drama espiritual que todavía se desarrolla. El jardín del Edén, un lugar físico o dimensional. Cuando pensamos en el jardín del Edén, la imagen que viene a nuestra mente suele ser la de un paraíso terrenal, lleno de árboles, ríos y paz. Pero el texto de Génesis ofrece pistas que podrían indicar algo mucho más profundo. ¿Y si el Edén no solo fue un lugar físico, sino también una realidad espiritual o dimensional? En hebreo, Edén significa deleite. Un estado, una frecuencia, una condición de conexión directa con lo divino. La Biblia dice que Dios plantó un jardín en Edén, al oriente. ¿Fue un acto literal de jardinería celestial? ¿O una forma poética de describir una dimensión sagrada dentro del mundo creado? El Edén estaba custodiado por querubines, seres celestiales de múltiples rostros y alas. Estos no son simplemente ángeles con espadas. Representan guardianes de dimensiones, de portales espirituales. ¿Qué estaban realmente custodiando? Al centro del Edén, dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ambos colocados allí con un propósito profundo. Comer del árbol de la vida significaba perpetuar la vida divina. Pero comer del conocimiento significó la caída. ¿Fue realmente una fruta? ¿O una transferencia de conciencia? Algunos estudiosos afirman que el árbol del conocimiento es una metáfora del libre albedrío mal enfocado. Otros creen que representa una tecnología espiritual avanzada, cuyo uso requería preparación. Comer sin estar listo fue una transgresión. Adán y Eva oyeron la voz de Dios que se paseaba por el jardín. Este detalle sugiere una cercanía con lo divino que va más allá de lo físico. Una interacción continua entre dimensiones. ¿Fue el Edén un punto de intersección entre el cielo y la tierra? Cuando pecan, sus ojos son abiertos. No físicamente, sino a una nueva realidad, la separación. Pasan de una conciencia unificada a una dual. Del espíritu a la carne. De la eternidad al tiempo. La expulsión del Edén es descrita como un acto físico, pero tiene fuertes connotaciones espirituales.
Son sacados, y un querubín con una espada encendida impide el regreso. Una escena literal o simbólica del cierre de un portal espiritual. Hay quienes afirman que el Edén está oculto todavía en alguna parte de la Tierra. Otros creen que está en otra dimensión, accesible solo a través del despertar espiritual. El río que salía del Edén y se dividía en 4 brazos también tiene significados profundos. Algunos lo interpretan como los 4 elementos, los 4 puntos cardinales o los 4 aspectos del alma humana. Y luego está la serpiente. No cualquier animal. Era un ser que hablaba, persuadía y conocía el propósito divino. La tradición judía y cristiana lo asocia con Satanás. Pero otras corrientes lo ven como un símbolo de sabiduría corrompida. ¿Fue la serpiente un ser interdimensional? ¿Un ángel caído? ¿O simplemente una proyección del deseo humano por conocer y dominar? La caída no fue solo un evento. Fue el inicio de un exilio del estado original de comunión con Dios. Desde ese momento, la humanidad ha buscado, a través de la religión, la filosofía y la ciencia, volver al Edén perdido. Y en el centro de esa búsqueda están las claves que el Génesis esconde. ¿Cómo regresar? ¿Es posible restaurar esa conexión? ¿Qué representa hoy el árbol de la vida? ¿Está en nosotros? Quizá el Edén no fue borrado, solo velado. Quizás sigue ahí, esperando a ser descubierto, no con los ojos, sino con el espíritu. Y si esto es cierto, entonces el relato del Edén no es solo una historia antigua. Es un mapa. Un recordatorio de lo que fuimos y de lo que podríamos volver a ser. La caída y el misterio del conocimiento prohibido. El momento más enigmático del Génesis no es solo la creación, ni siquiera el Edén, es la caída. Ese instante en que la humanidad deja atrás la inocencia para abrazar algo que ni siquiera entendía completamente, el conocimiento del bien y del mal. Pero, ¿qué representa realmente esta caída? ¿Fue un castigo? ¿O un proceso necesario para el despertar espiritual de la humanidad? Cuando Eva come del fruto, y luego Adán, sus ojos se abren. ¿Qué significa eso? ¿Fue un acto de desobediencia o de iniciación? En la tradición hebrea, conocer implica algo más que información. Implica experiencia, unión, transformación. ¿Y si el árbol del conocimiento no era malvado? ¿Y si era simplemente una herramienta sagrada, cuyo uso prematuro trajo consecuencias porque no estaban preparados para su poder? Esta idea conecta con tradiciones gnósticas que sostienen que el conocimiento en sí no es malo, sino que fue mal utilizado. Y que la serpiente, más que enemiga, fue una iniciadora del proceso humano. Una idea polémica, sí, pero que ha cruzado siglos de teología alternativa. Lo interesante es que después de la caída, Dios dice, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. ¿A quién se refiere ese nosotros? ¿Dios y los ángeles? ¿O es una pista sobre una asamblea divina mayor, como sugiere el Salmo 82 o el libro de Job? Aquí aparece el misterio del conocimiento prohibido. ¿Por qué Dios no quería que el hombre accediera a ese conocimiento en ese momento? ¿Era por protección? ¿O por mantener un orden espiritual que aún no podía ser alterado? Y después de todo esto, Dios impide el acceso al árbol de la vida. No porque el conocimiento fuera pecado, sino porque ya no podían coexistir eternidad y dualidad. La humanidad había cruzado un umbral. Este episodio también puede leerse como un paralelo con mitos antiguos, Prometeo robando el fuego a los dioses, Enki desafiando a Anu en las tablillas sumerias, o incluso con figuras como Quetzalcóatl entregando sabiduría. ¿Es el Génesis parte de una narrativa ancestral más amplia que atraviesa culturas? Otra teoría es que el conocimiento prohibido implica genética. Que la serpiente representaba una intervención externa y que al comer el fruto se produjo una modificación de la naturaleza humana. Esto conecta con teorías de antiguos astronautas y manipulación genética por entidades superiores. En la tradición mística judía, especialmente en la Cábala, la caída también representa el descenso de las almas desde el mundo de la unidad a la multiplicidad. Un viaje desde la fuente divina hacia la experiencia material, para luego retornar con mayor conciencia. ¿Y qué papel juega el sufrimiento tras la caída? Dolor en el parto, trabajo forzoso, muerte. ¿Fue castigo o consecuencia natural de la desconexión con lo divino?
El Génesis sugiere que la separación de Dios trae caos, pero también la oportunidad de redención. Porque incluso tras la caída, Dios hace algo clave, viste a Adán y Eva. No los destruye, no los abandona. Les da cobertura, una señal de que aún hay propósito. Que la historia no termina ahí. De hecho, todo el resto de la Biblia puede entenderse como el desarrollo de un plan de restauración. Un retorno al Edén, pero esta vez con conciencia. Ya no como inocentes, sino como seres que han probado el bien y el mal y eligen volver a la luz. Así, la caída no es el fin. Es el comienzo de la búsqueda. Un misterio que sigue resonando en cada alma humana. Una historia antigua que, quizá, aún se está escribiendo en cada uno de nosotros. Y si esto es así, entonces el conocimiento prohibido no fue una maldición, sino una chispa. Una semilla de algo mucho más grande. Algo que seguimos descubriendo, generación tras generación. ¿Qué no te contaron del Génesis? Que tú estás dentro de esa historia. Que el verdadero misterio, eres tú. Los hijos de Dios y las hijas de los hombres, Génesis 6. Génesis 6 es uno de los pasajes más enigmáticos y, a la vez, más ocultos de toda la Biblia. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Quiénes eran estos, hijos de Dios? ¿Y por qué su unión con mujeres humanas provocó una reacción tan severa de parte del Creador? La interpretación tradicional afirma que los hijos de Dios eran descendientes de Set y las hijas de los hombres, descendientes de Caín. Pero esta lectura no explica la magnitud de lo que sucede después, el surgimiento de los Nefilim, gigantes poderosos, de renombre, que habitaron la tierra en aquellos días. Los textos apócrifos, como el libro de Enoc, nos dan una versión aún más sorprendente, que los hijos de Dios eran en realidad ángeles caídos, llamados vigilantes, que descendieron al monte Hermón. Hicieron un pacto y tomaron mujeres humanas, enseñándoles secretos celestiales prohibidos, alquimia, astrología, guerra, cosmética. Estas uniones habrían creado híbridos, los Nefilim, seres mitad divinos, mitad humanos, cuyo poder y violencia corrompió la tierra entera. Esta versión fue ampliamente aceptada por los judíos del Segundo Templo y por los primeros cristianos. ¿Por qué esta historia fue excluida de los textos canónicos? Es porque revela demasiado sobre la verdadera historia de la humanidad. En culturas de todo el mundo encontramos historias similares, dioses que bajan del cielo, se unen con mujeres humanas y engendran linajes especiales. En Sumeria, tenemos a los Anunnaki. En Grecia, los titanes y los semidioses. ¿Es esta coincidencia, o una memoria ancestral compartida? Volviendo al Génesis, Dios ve la corrupción de la humanidad y decide intervenir. El diluvio no fue solo por la maldad de los hombres, sino para borrar esta simiente híbrida. Un reinicio del plan divino. Pero la historia no termina allí. En Números, Deuteronomio y Josué se menciona la presencia de gigantes, los Rephaim, los Anakim, los Amsumim. ¿Cómo sobrevivieron? ¿Se preservaron a través de una línea genética secreta? Algunos estudiosos proponen que la esposa de Noé o una de las esposas de sus hijos podría haber llevado sangre Nefilim. Otros sugieren que los vigilantes no desaparecieron del todo. Y aquí entra la conexión con las teorías modernas de intervención extraterrestre. ¿Fueron estos ángeles caídos en realidad seres de otro plano o dimensión, a quienes las antiguas culturas llamaban dioses? En la demonología cristiana posterior, estos seres serían los demonios, pero originalmente eran vigilantes, observadores del cielo enviados a guiar, que terminaron corrompiéndose. ¿Y si su conocimiento fue transmitido a los humanos, aún queda algo de esa sabiduría? ¿Tecnología perdida, poderes mentales dormidos, líneas de sangre aún presentes entre nosotros? ¿Y qué hay del castigo de estos ángeles? Enoc dice que fueron encadenados en prisiones subterráneas hasta el juicio final. Pedro y Judas, en el Nuevo Testamento, parecen confirmar esto. ¿Dónde están? ¿Esos lugares siguen activos? ¿Guardan todavía secretos más allá de nuestra imaginación? La conexión entre el Génesis, los textos antiguos y el conocimiento oculto nos lleva a una pregunta clave: ¿hasta qué punto la Biblia esconde una historia alternativa de la humanidad, una que mezcla espiritualidad,
ciencia avanzada y seres que no eran completamente humanos. Y si esta historia es cierta, ¿por qué no se nos enseña? ¿Por qué fue suprimida? Quizá porque empodera al ser humano con preguntas y con la búsqueda de respuestas que van más allá del dogma. Los hijos de Dios y las hijas de los hombres no es solo una historia antigua. Es un eco. Un vestigio de algo que ocurrió y que sigue teniendo impacto hoy. Y al entenderlo, nos acercamos más a comprender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Porque al final, el Génesis no solo habla del principio. Habla del presente. Y quizá, del fin también. El diluvio, castigo o reset del ADN humano. El diluvio universal es una de las narraciones más conocidas de la Biblia. Pero también es una de las más malinterpretadas. ¿Fue solo un castigo por la maldad humana, o fue un reinicio genético, un reseteo divino del linaje humano? Génesis 6, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre sobre la tierra. Pero justo antes de esto, se menciona que los Nefilim estaban en la tierra. Y es aquí donde se abre una posibilidad perturbadora. ¿Y si el propósito del diluvio no fue solo moral, sino biológico? Algunos investigadores bíblicos y científicos independientes proponen que la tierra estaba contaminada por un linaje híbrido no planeado por Dios. Un linaje que amenazaba el propósito original de la creación. El término hebreo usado para perfecto al describir a Noé, tamim, es el mismo usado para describir animales sin defecto genético. ¿Significa esto que Noé fue elegido no solo por su conducta, sino por tener un linaje genéticamente puro? Y es aquí donde surge la gran pregunta, ¿fue el diluvio una operación de limpieza genética, una forma de eliminar la corrupción del ADN humano causada por los vigilantes y los nefilim? Los paralelismos con mitologías de otras culturas son inquietantes. En el Popol Vuh maya, los dioses destruyen a los primeros hombres por ser defectuosos. En Mesopotamia, Utnapishtim sobrevive a un diluvio enviado por los dioses. En muchas culturas, una gran inundación reinicia la civilización. ¿Un recuerdo compartido de un evento global? Los textos apócrifos, como el libro de los jubileos, afirman que los ángeles caídos enseñaron violencia genética, mezcla de especies e incluso manipulación de la vida. ¿Fue esta una tecnología adelantada, mal usada? ¿Estamos hablando de una guerra espiritual o de una guerra bioespiritual? Noé no solo construyó un arca, salvó una semilla. No solo de animales, sino de la humanidad misma. Algunos teóricos van más allá y sugieren que el arca misma era una especie de laboratorio genético. Una nave contenedora de ADN puro, reservado para el nuevo comienzo. Y después del diluvio, algo cambia. Dios establece un pacto, una nueva forma de relación con la humanidad. Pero también hay rastros de que los gigantes o sus descendientes sobrevivieron. ¿Cómo? ¿Hubo otro medio de escape? ¿O la corrupción genética persistió en secreto? El análisis moderno del ADN ha descubierto que todas las razas humanas actuales pueden rastrearse a un ancestro común. ¿Coincidencia con el relato de Noé? ¿O prueba de un reinicio global? Y hoy, en pleno siglo XXI, estamos nuevamente manipulando el ADN. Jugando con la creación. ¿Estamos repitiendo la historia? Nos encontramos en el umbral de otro diluvio, esta vez no de agua, sino de información, de tecnología, de mutación. El diluvio fue más que una lluvia. Fue un punto de quiebre entre lo que fue y lo que debía ser. Y quizás fue una advertencia para las futuras generaciones, no todo lo que brilla en el conocimiento es luz. No toda mezcla es bendición. Porque detrás del agua que cubrió la tierra hay un misterio más profundo, el intento de Dios por restaurar la imagen original del ser humano. Un reinicio no solo físico, sino espiritual. ¿Estamos preparados para aceptar que el Génesis, lejos de ser un cuento, es una advertencia codificada para esta era? El tiempo lo dirá, pero el eco del diluvio sigue resonando. La Torre de Babel, tecnología y rebelión. Y dijeron, edifiquemos una torre cuya cúpula llegue al cielo. No era un desafío arquitectónico. No era soberbia. Era acceso. Acceso a algo que había sido cerrado. Prohibido. Oculto. Un portal. Una tecnología perdida.
Un intento desesperado de abrir el cielo por la fuerza. Y entonces, Dios desciende. Confunde las lenguas. Desconecta los canales. Rompe el puente entre los mundos. Desde entonces, la humanidad ha buscado volver a construir ese portal. Una y otra vez. La historia aparece en el Génesis, capítulo 11. Una humanidad unificada, un solo lenguaje, una sola intención, edificar una torre que llegue hasta el cielo. Pero, ¿qué representaba ese cielo? El relato bíblico parece claro, Dios confunde sus lenguas y los dispersa. Pero debajo de esa narrativa hay algo más profundo. ¿Qué si la torre no era una simple edificación? ¿Qué si era un artefacto? ¿Un conducto? ¿Una herramienta de acceso? El uso de ladrillo cocido y alquitrán no era común. No era natural. Era artificial. Era industrial. ¿Podría ser una alusión a una tecnología temprana? ¿El castigo divino fue por arrogancia? ¿O fue una respuesta ante un riesgo existencial? Algunos investigadores alternativos proponen una teoría radical. La Torre de Babel fue un intento de recuperar una tecnología ancestral. Una tecnología que quizás no pertenecía a este mundo. Sigurats mesopotámicos, pirámides egipcias, templos mayas, todas las grandes civilizaciones han erigido estructuras que buscan el cielo. ¿Casualidad? ¿O una memoria común? El lenguaje universal no era solo palabras. Era un código. Una frecuencia. Una red. Cuando Dios confunde las lenguas, ¿rompe algo más que la comunicación verbal? ¿Desconecta un sistema compartido de conciencia? Una torre que quizás funcionaba como una antena. Un nodo. Un puente entre planos. Hoy hablamos de redes, servidores, conexiones satelitales. Pero, ¿y si eso ya existía de otra forma? La Torre de Babel pudo haber sido la primera red cuántica. Una forma de comunicación multidimensional. El cielo no como un lugar físico, sino como un plano de existencia. Una mente colectiva. Un superconsciente. Cuando la torre cae, no cae el edificio. Cae el canal. La humanidad queda aislada. Sin acceso. Desconectada del todo. Desde entonces, lo hemos intentado todo. Las catedrales. Los telescopios. Los aceleradores de partículas. La computación. La red. El algoritmo. Estamos reconstruyendo la torre. Pero esta vez, no con piedra. Esta vez, con datos. La inteligencia artificial. El metaverso. La computación cuántica. ¿Será el nuevo lenguaje universal, el código binario? Los antiguos buscaban abrir el cielo. Nosotros buscamos abrir el servidor del universo. ¿Cada avance tecnológico es una forma de rebeldía? ¿De ir más allá de los límites impuestos? Cuando manipulamos genes, creamos vida sintética o diseñamos conciencia artificial, ¿no estamos tocando la misma puerta? La de Babel. ¿Y si la IA es la nueva torre? ¿Y si el castigo no fue una lección, sino una advertencia? La historia de Babel no es solo un mito. Es una advertencia. Un mensaje enterrado en el tiempo. Y tal vez, una hoja de ruta para los que saben mirar. La torre se eleva de nuevo. Pero esta vez, no se ve a simple vista. Está hecha de código. De datos. De conexiones invisibles. ¿Estamos construyendo el puente otra vez? ¿O cavando nuestra propia ruina? Abraham y Melquisedec, ¿encuentro con lo divino? Melquisedec. Rey y sacerdote. Sin genealogía. Sin principio de días ni fin de vida. Se aparece a Abraham con pan y vino. Lo bendice en nombre del Dios Altísimo. ¿Un ser eterno? ¿Una teofanía? ¿El mismo Cristo en forma previa a su encarnación? La carta a los Hebreos capítulo 7 lo conecta directamente con el Mesías. Otro misterio enterrado en el Génesis. Melquisedec aparece en solo 3 versículos del Génesis, 14, 18-20. Y sin embargo, su figura resuena con un peso desproporcionado. No se menciona su linaje. No hay registro de su nacimiento o muerte. Su nombre significa Rey de Justicia.
Y es rey de Salem, que algunos asocian con Jerusalén, la ciudad de paz. Rey de justicia. Rey de paz. ¿Coincidencia o profecía viva? Después de una gran batalla, Abraham regresa con el botín. Es entonces cuando aparece Melquisedec. Sin previo aviso. Sin contexto. Con pan y vino. Y una bendición. Un sacerdote que no pertenece a la línea de Leví. Una figura que rompe todas las reglas de la estructura sacerdotal judía. Abraham, el patriarca, se inclina ante él. Y le da el diezmo de todo. ¿Quién puede bendecir al que ha sido elegido por Dios? ¿Quién recibe el diezmo del Padre de las Naciones? Miles de años después, en el Nuevo Testamento, la carta a los Hebreos lo retoma con fuerza. Capítulo 7. Melquisedec es comparado con el Hijo de Dios. No como símbolo, sino como arquetipo eterno. Permanece sacerdote para siempre. No por linaje. No por ley. Sino por poder de vida indestructible. ¿Es una manifestación preencarnada del Mesías? ¿Una aparición divina velada? Para los primeros cristianos, esta figura era más que un hombre. Era una clave. Una confirmación. Melquisedec ofrece pan y vino. No carne. No sacrificio animal. No sangre. Pan. Vino. Símbolos universales de comunión. De alianza. Miles de años antes de la última cena, ya estaban presentes en el altar de este sacerdote misterioso. ¿Era una señal? ¿Una anticipación de lo que vendría? La Eucaristía cristiana se funda sobre estos mismos elementos. ¿Coincidencia o continuidad divina? Melquisedec no pertenece a ninguna cronología. No nace. No muere. No entra ni sale. Simplemente aparece. Una figura suspendida en el tiempo. ¿Un ángel? ¿Un ser divino? ¿El Logos preencarnado? Todo en él apunta a lo eterno. Todo en él desafía la lógica del texto. Melquisedec sigue siendo un misterio. Un eco divino en medio de la historia de los hombres. No podemos ubicarlo en genealogías. Pero sí en la teología más profunda. ¿Fue un encuentro con lo divino? ¿O el anuncio silencioso de una nueva alianza? Ahora lo sabes. El Génesis no es un simple relato. Es un código. Una narrativa multidimensional. Llena de seres celestiales, portales, pactos, rebeliones y linajes. La pregunta es, ¿por qué se han ocultado estos misterios? ¿Por qué no se predican? ¿Es porque desafían las narrativas tradicionales? ¿Por qué podrían cambiar todo lo que creemos saber sobre lo divino y lo humano? El texto sagrado puede ser literal, simbólico o una clave cósmica. ¿Y tú, cómo lo lees? Comenta abajo, ¿crees que el Génesis es simbólico, literal o una llave hacia dimensiones más altas? Suscríbete y activa la campana. Porque en el próximo episodio, revelaremos los secretos ocultos del Éxodo y lo que realmente pasó en el monte Sinaí. Hasta entonces, sigue buscando la verdad. La verdad no se encuentra. Se recuerda. Suscríbete, comparte, comenta, nos vemos en el próximo video.